Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta al Padre Rayito en su programa De Familia en Familia. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. De un largo caminar, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Sin fronteras, por encima de... ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa De Familia en Familia, este martes, dando inicio con muchas ganas de compartir con todos ustedes el amor de Dios y esta aventura que nos permite ir descubriendo cómo Él nos ama, cómo Él se manifiesta a través de su palabra. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y María, saludándolos e invitándolos a que se comuniquen 689-7390, 91 y 92. También tenemos nuestros teléfonos en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Denver, Colorado, área 720-229-5642. Nuestra página internet, montemaria.org. Y también tenemos las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, ese es uno, en Facebook, el otro Misterio de Fe, es otro, o Montemaría Radio y Televisión. Y bueno, pues, y bueno, creo que son todos los medios. Vamos a hacer rápidamente nuestra oración, porque nos vamos a ir de lleno, ya que hemos tenido este nuevo formato. La primera hora es nada más solo por televisión e internet, y la siguiente hora es por radio, y entra Padre Rayito, Madre Eli y un servidor con un nuevo formato. Entonces la conferencia, clase o como quieran llamarle, compartir, va a ser nada más de una hora. ¿Sale? ¿Vale? Vamos a pedir la intercesión de María Santísima. María, Madre nuestra, intercede por nosotros para no caer en pecado mortal, por el poder del Padre eterno. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos exules filii Eve, a te suspiramos gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra illos tuos, misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur pronitionibus Christi. Oremus. Deus refugio nostrum et virtus populum nate clamantem propicio respice, et intercedente gloriosa ed immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius esponso ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus santis quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione Sanctae Matres Ecclesiae, precese fundibus misericordes et benignos exaudi, per eudum Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Sante Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere illi Deus, supplices deprecamur, tuque princes milice celestis, Satana maliosque spiritus malignos quod perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema, es la Lectio Divina, que ya hemos hablado en otros momentos y pues ya tenemos algunos programitas tratando de profundizar en este ámbito tan hermoso de la Lectio Divina. Rápidamente, ¿qué es la Lectio Divina? Lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Esta es nuestra definición de la Lectio Divina. Y también tenemos que la Lectio Divina se divide o tiene pasos que nos van a ayudar para poder entender y crecer en esto. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto. Tercer paso, meditación del texto. Cuarto paso, oración con el texto. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Son 6 pasos que tenemos de la Lectio Divina. Estamos apenas en el primero, que es invocación al Espíritu Santo. Y invocación es dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tenemos situaciones necesarias para dejarnos guiar por el Espíritu. La primera es la fe. Y la fe conlleva la obediencia. Segundo, pureza de corazón. Desprendernos de todo aquello que no sea de Dios o no nos lleve a Dios. Tercero, desprendimiento y docilidad, que significa que a veces tenemos situaciones que les permitimos que crezcan en nosotros, y desprendernos como desmembrarnos una parte que va a ser, pues, que hemos permitido que entre en nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, que en nuestra mente, y es arrancarlo, y va a doler, pero es parte de esto, desprenderme de todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios. Y el cuarto, espíritu de oración. Todavía hay otros 2 más, ¿no? Pero hoy nada más estamos con el espíritu de oración, y para poder entender el espíritu de oración estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica, viendo todo el elemento de la oración, porque pues si queremos tener un espíritu de oración tendríamos que entender la oración en sí misma, y para poderlo hacer pues vámonos a lo que la Iglesia ya nos ha enseñado a través de la historia y la experiencia que tiene pues de muchos años, siglos, de enseñar al pueblo la oración. Entonces en el Catecismo empieza esta 4ª parte en el número 2558,
Y hemos visto algunos temas generales, que es la oración como don de Dios, la oración como alianza y la oración como comunión. Esto como la introducción. Después habíamos entrado en lo que es el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y habíamos visto unos números para luego entrar al artículo 1 y veíamos en el Antiguo Testamento cómo fue la oración, ¿sí? Cómo fue la oración. Y entonces vamos a ver, dice, veíamos el número 2568, luego la creación, fuente de la oración. Luego habíamos visto la promesa y la oración de la fe, antes de empezar el 2570. Vimos el 70, 71, 72 y 73. Hasta aquí habíamos quedado, ¿sí? Sin mal no recuerdo. Promesa y la oración de la fe. Ahora vamos a ver el número 2574, que dice Moisés y la oración del mediador. ¿Qué es el mediador? Es el que va a estar en medio de dos partes. Incluso dentro del ambiente policíaco, cuando hay cuestiones de rehenes, de secuestrados o de rehenes más bien, hay un policía que es el que es como el mediador, ¿no? El que va a tratar de hablar con los rehenes, se va a presentar y pues dame una prueba de que vamos bien, suéltame un rehén o déjame entrar para ver que están bien. O sea, es el que va a mediar entre la policía y los secuestradores que tienen a los rehenes en un banco porque quisieron robar, les salió mal y están en esas circunstancias. Entonces, de alguna manera, Moisés va a funcionar. Ya habíamos visto algunos aspectos de la oración de ¿quién? De Abraham. Ahora vamos a ver la oración en Moisés. Y es una oración muy hermosa. Una de las características fuertes de la oración de Moisés es que va a interceder, va a mediar entre Dios y su pueblo, entre Dios y la creación. Vamos a ver si se escribió en el 2574, ¿verdad? Se los voy a leer y de ahí vamos a retomar. Ya lo tienen apuntado. Dice: cuando comienza a realizarse la promesa, entre comillas, entre paréntesis, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión, que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor, Samí, cuando el Señor empieza esta obra de salvación, la va a realizar a través de estos ámbitos en el Antiguo Testamento. El primer ámbito va a ser la Pascua, que ya sabemos qué significa, salida, ¿no? En el pueblo judío, ¿de qué fue la Pascua? ¿Se acuerdan? Salida de la cautividad. Y eso que son catequistas, salida de la cautividad del pueblo judío con los egipcios y salir completamente libres. Luego viene el Éxodo, que también viene, bueno, la Pascua significa paso, no falta paso de la esclavitud a la libertad. Luego el Éxodo, que significa éxodo, salida. De ahí viene también la otra palabra, éxito, tener salida en la vida, una salida gloriosa, victoriosa, éxito. Incluso en inglés, ¿cómo se dice? Exit, salida. Éxodo es la salida de Egipto hasta la tierra prometida, que les va a tomar 40 años, ¿sí? Y hasta que llegan a donde se va a cumplir la alianza. Te daré una tierra prometida, ¿sí? Se le da la ley primero, se les da la ley en el monte, Moisés la recibe, y hasta que llegan a la tierra prometida, todo este proceso. Y la función de Moisés, ¿cuál va a ser? Mediador, intercesor. Recuerden, todo el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento, especialmente de Jesucristo. Yo siempre he tratado de explicar que el Antiguo Testamento es un rompecabezas no armado. La persona de Isaías, ¿qué pasó con Isaías? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue Isaías? ¿El hijo de quién?
¿eh? Digo, Isaac, perdón, Isaac. Sí, me equivoqué de nombre. Isaac, ¿de quién es hijo? De Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham o quiso hacer con Isaac? Sacrificado. ¿Imagen de quién es? De Jesucristo. ¿Sí? La Pascua judía es el paso de la esclavitud. ¿Figura de qué es? De la Pascua de nosotros, de la Pascua de Jesucristo, de la muerte a la vida. La figura de Moisés, ¿cuál es? Intercesor. Y por eso dice al final del número, es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, siempre que veamos el Antiguo Testamento hay que ver, ¿y en qué se parece esto a Jesucristo? ¿Sí? Porque es un rompecabezas. En el Antiguo Testamento no está armado. Si ustedes arman todas esas señales en el Antiguo Testamento, adivinen el rostro de quién les va a salir. De Cristo. ¿Sí se entiende esa comparación? Es importante entenderlo. Vamos a ver este texto. Es que ya llegó la hojita. Primera de Timoteo, rápidamente, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ver qué es lo que nos presenta. Primera de Timoteo 2:5, ¿verdad? Sí, Pirilis. Nos dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Entonces, todos los demás, nosotros, ¿por qué le rezamos a los santos o le rezamos a la Virgen María? Si no necesitamos hacerlo, pues hay un solo mediador. No es un argumento que nos presenta los cristianos no católicos. No necesitamos de María, no necesitamos de los santos. ¿Para qué oramos si no necesitamos intercesión? Ya tenemos a Jesucristo. ¿Tan de más? ¿No se les hace? ¿Ustedes qué dicen? ¿Como que sí lo ocupamos? Bueno, fíjense, este argumento se me hace muy interesante porque no entendemos lo que es la intercesión. Entonces, ¿para qué oramos nosotros los unos por los otros? Pues no necesitamos orar por nadie, no tengo que ser intercesor yo de otra persona, que la otra persona ore directamente a Dios, no hay necesidad que yo ore por ellos. Una vez platicando con un hermano cristiano que estaba ahí, no sabía que yo era sacerdote, y empezó, no, es que ustedes idólatras. Ay, le digo, espéreme, yo quiero aprender, enséñeme, porque pues yo no sé. O sea, está mal que yo le pida a la Virgen que me ayude, y está mal que yo le pida a los santos que... Sí, porque el único mediador es Jesucristo. Ay, qué bueno. Oiga, ¿y usted qué es en su iglesia? Yo soy pastor. Ay, oiga, qué bien. ¿Y qué hace cuando los feligreses, no sé cómo les llame, van y le piden oración a usted para que ore por ellos? Pues oro. ¿Pero para qué? Pues si solamente hay un solo intercesor, Jesucristo, no tienen por qué ir con usted. Ah, pero es que es diferente. No, usted me acaba de decir que no necesitamos intermediarios entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Usted está cometiendo un acto de idolatría. Ya se quedó así, ya no me dijo nada. No. Sí, no. Pero, o sea, a lo que quiero es, sí se necesita, y es parte importante, y lo vamos a ver precisamente. Hay un pasaje bíblico que es muy hermoso, la Virgen María y las bodas de Caná, donde, hijo, ya no tienen más vino. A ti y a mí qué, y hace lo que la mamá le pide. Entonces, este elemento es muy importante para poder entender la necesidad. Nosotros utilizamos personas que oren por nosotros. Ahora, si ellos ya están en la presencia de Dios y creemos que ahí existe la vida eterna, pues ¿qué hacemos?
pedimos a ellos, pero ellos no son los que nos hacen el milagro, es Dios a través de ellos, si es que nos concede la intercesión. Pero, o sea, no estamos cometiendo ningún acto contrario, porque si, ay, hermanito, oren por mí, sí, vamos a imponer las manos todos ahí, ya están en la iglesia, chuchuchú, y están orando los unos por los otros, ¿sí o no? Ya está, quién sabe qué. ¿Para qué oran? No necesitan, simplemente, no puedo orar por ti, tú pídele a Dios. Pues entonces, pues dices, oye, ¿en dónde está eso? Pero bueno, son cuestiones prácticas que hay que ir descubriendo en las cuestiones del amor de Dios. ¿Ok? ¿Sí se entendió entonces? El único mediador es Jesucristo, porque el que es el que le presenta al Padre todo. Entonces, la Virgen María y los santos, ¿qué hacen? Simplemente se lo presentan al Hijo, y el Hijo es el que realiza y concede todo. Como nosotros, la oración de una madre por la oración de una madre por los hijos. ¿Para qué oras por tus hijos? No, dile a tu hijo pequeño que no, tú órale a Dios, yo no puedo orar por ti. Pues entonces, ¿suena lógico? Pues no, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando con todo respeto, mis hermanos cristianos, pues, y luego los católicos bien son sus que les creen, pues entonces están más perdidos que el hijo de la Llorona. Pero bueno, ok. Entonces, este sería el 2574, rápidamente, 2575. ¿Alguna pregunta con este número? ¿No? ¿Todo tranquilo? ¿Todo sereno? Sí. No, nos vamos a ir muy rápido. Nada más a toda velocidad. Dice, número 2575, está un poquito largo, ¿eh? También aquí, Dios interviene, ¿sí? También aquí, Dios interviene, el primero, punto y seguido. ¿Sí? Dios interviene, el primero, punto y seguido. Llama a Moisés desde la zarza. Llama a Moisés desde la zarza. No se preocupen, de aquí van a salir bien taquígrafas. ¿Sí? Dios llama a Moisés, desde la zarza ardiendo, abren paréntesis, y dice CF, que significa confrontar, Éxodo 3 del 1 al 10. Éxodo 3 del 1 al 10. Éxodo 3 del 1 al 10. ¿Sale? Y cierran paréntesis, punto y seguido. Y luego dice, este acontecimiento quedará, como una de las figuras principales, de la oración en la tradición espiritual, judía y cristiana. Punto y seguido. En efecto, sí, abren comillas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cierran comillas. En efecto, sí, abren comillas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cierran comillas. Llama a su servidor Moisés,
llama a su servidor Moisés es que él, con acento en la E de él, es que él es el Dios vivo, es que él es el Dios vivo, es que él es el Dios vivo, que quiere la vida de los hombres, punto y seguido, que quiere la vida de los hombres, punto y seguido, que quiere la vida de los hombres, punto y seguido. Él se revela para salvarlos, coma. Él se revela para salvarlos, coma. Él se revela para salvarlos, coma. Pero no lo hace solo, ni contra la voluntad de los hombres. Pero no lo hace solo, ni contra la voluntad de los hombres. Dos puntos y seguido. Dos puntos y seguido. Llama a Moisés para enviarlo. Llama a Moisés para enviarlo, coma. Llama a Moisés para enviarlo, coma, para asociarlo a su compasión. Para asociarlo a su compasión, coma, a su obra de salvación, punto y seguido. Punto y seguido. Hay como una imploración divina, hay como una imploración divina en esta misión, coma. Hay como una imploración divina en esta misión, coma. Y Moisés, coma. Y Moisés, coma. Después de debatirse, coma. Después de debatirse, coma. Acomodará su voluntad. Después de debatirse, coma, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador, punto y seguido. Acomodará su voluntad a la de Dios Salvador, punto y seguido. Pero, aquí viene lo emocionante, pero en este diálogo en el que Dios se confía, coma, pero en este diálogo en el que Dios se confía, pero en este diálogo en el que Dios se confía, coma, Moisés aprende también a orar. Dos puntos y seguido. Moisés aprende también a orar. Dos puntos y seguido. Se humilla, coma, objeta, coma, de objeción, objeta, sin H y con B de burro, objeta, coma, y sobre todo pide y, coma, y sobre todo pide y, coma, y sobre todo pide y, coma, en respuesta a su petición, coma, en respuesta a su petición, coma, el Señor le confía su nombre inefable. El Señor le confía su nombre inefable, que se revelará
en sus grandes gestas, punto final. Que se revelará en sus grandes gestas, punto final. Muy bien. Que se revelará en sus grandes gestas, punto final. Ok, fíjense qué interesante está todo esto. Vamos a ver en este elemento. Primero, Moisés es figura, ¿sí? Pero Moisés va a aprender a orar. Y no crean que a veces se nos presenta el aspecto de la oración como algo, ay, es que siento así. No, hay una lucha interna en la oración. Hay un conflicto muchas veces. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y a qué hora? ¿Y en dónde? O sea, Moisés va a aprender a orar. Va a aprender a orar en toda esta realidad. Entonces dice, también aquí Dios interviene el primero. O sea, siempre, ¿quién es el que interviene? Acuérdense, ¿cuál es la primera parte de la oración? Dios habla. ¿Cuál es la primera vez que Dios habló? Cuando Dios me creó. Dios me llamó a la existencia. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y por eso dice aquí el catecismo, también aquí Dios interviene el primero. En tu vida, ¿quién crees que intervino primero? Dios. Cuando uno lo entiende así, ya puede darse cuenta que lo único que tenemos es aprender a responder. Entonces, aquí primero, ¿quién interviene? Dios. Y se va a manifestar o se va a revelar a Moisés. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Capítulo 3 de Éxodo, versos del 1 al 10. Rápidamente, mis biblistas chafas. Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 10. Versos del 1 al 10. Y vamos a ver de qué se trata este elemento tan interesante para todos nosotros. Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 10. Y Madre Blanca Margarita ya tiene el documento. Escuchemos. Nos dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras humando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Oreb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo de Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Muy bien. Y bueno, vamos a ver un elemento muy interesante. ¿Cómo Dios llamó la atención a Moisés? Con un fenómeno. Un fenómeno sobrenatural. Oye, ¿qué está pasando aquí? Está prendida la zarza y no se consume. Dios nos llama a veces por fenómenos naturales, sobrenaturales o cuestiones personales, pero Dios nos llama. Utiliza de primera instancia, no que aquí estoy yo, no. El Señor llama de muchas maneras.
a veces a través de un problema, a través de una necesidad. Y siempre les decimos a la gente, bendito problema que te hizo buscar a Dios, porque es a través del problema que Dios te está llamando. Hey, ojo, Dios no manda el problema, pero Dios te llama en el problema, porque sientes la necesidad de Dios, sientes la necesidad de ayuda, y entonces a través de ese problema tienes esa necesidad de hablar con Dios. Dios ya te había hablado en otras ocasiones, pero como tú andabas, pero bien tarolas, o sea, bien preocupado en las cosas del mundo, en otras realidades, no somos capaces de escuchar. Entonces, aquí es una enseñanza muy hermosa de cómo Dios quiere que tú empieces a descubrirlo a Él. A veces es un fenómeno natural. Vámonos a algo muy sencillo, un terremoto. Hay hasta los agnósticos, ay Dios mío, órale. Sí, los ateos también hacen su oración, ¿no? De alguna manera. Bueno, es un decir. Pero sí hay esas necesidades. También hay momentos hermosos donde uno puede descubrir a Dios, ver la creación, o el sentir el amor de una persona y sientes ese agradecimiento a Dios. O sea, hay muchas formas. El caso es que Dios es el que primero llama. Ya te llamó una vez, pero no te han enseñado a escucharlo, el momento de tu existencia. Y ahora Dios aparece en nuestras vidas y constantemente nos dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Por ejemplo, podríamos decir, Moisés, ¿ya Dios le había hablado de alguna manera? Sí, cuando lo sacó de la muerte, de no morir en el río. ¿Sí? Cuando defendió a un judío y él pues dice, pues ¿por qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué lo defiendo? ¿No? Entonces, son diferentes momentos en los cuales Dios llama al hombre, pero no siempre estamos en esa sintonía. Y es hasta el fenómeno natural, sobrenatural, de una llama ardiendo que entonces dices, wow. Por ejemplo, en mi caso, pues ha sido muchos momentos. Yo platicaba ayer con un joven cómo Dios me ha llamado, porque él me hacía una pregunta muy interesante. Dice, pues están viendo unos videos de un sacerdote, el Padre Santiago, y el Padre Santiago decía que la vocación, el llamado, es algo que no se da de un impulso, ya voy a ser padrecito, ya voy a ser monjita, sino que se va cuajando. Y él me decía, pues yo nunca he sentido antes esto, entonces puede ser que a lo mejor estoy en un impulso. Yo le decía, no es que sea de un impulso, pero cuando tú vas viendo hacia atrás, tu vida, vas descubriendo los momentos donde Dios te va llamando y te va diciendo, pero tú no los veías. Cuando tú ya ves para atrás, tú dices, entonces, esto yo lo aprendí cuando estaba de catequista hace como 800 años. El padrecito que estaba allá con nosotros, el padre Martín, español, de los padres pasionistas, nos dio una plática y nos dice, un buen catequista siempre tiene que ver hacia atrás y ver la presencia de Dios, aún donde tú no lo veías anteriormente, pero ya con estos lentes de la fe aprendes a ver a Dios, aún en los momentos donde has caído, aún en los momentos donde te ha ido muy bien, o sea, irlo viendo. Entonces yo le decía a este joven que lo que hay que aprender a ver es hacer como una película de tu vida, pero ahora con estos lentes queriendo buscar cómo Dios te llamaba. Y no quiere decir que sentiste así como que un llamado, se te apareció un angelito y te dice, hey, quiero que seas padrecito. Pues no es una realidad de esa manera, es una realidad más intensa, donde a veces utiliza una zarza ardiendo, un fenómeno natural, a veces un problema, a veces una necesidad, a veces una persona, pero tú vas viendo las partes. Yo les cuento mi anécdota, si ustedes se acuerdan, ya lo he compartido, de cuando yo, un amigo que pues, fueron amigos toda la infancia, kinder, primaria, secundaria y prepa, y después él se desapareció porque se fueron a vivir a otra parte. Y un día fui a verlo, después de 6 meses que ya no tenía contacto con él, ya no era diferente, ya no era igual, era diferente. Y le digo, oye, ¿qué te pasó? Toda su familia, pues ya eran catequistas, él estaban en la iglesia, y dice, pues, ¿qué te pasó? Y él me dijo, el Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues pide Espíritu Santo. Pues yo voy a pedir. ¿Y cómo le hago? Pues nada más dice, ven Espíritu Santo. Llegué a mi casa, me metí al baño, cerré la puerta, me puse 2 rodillas, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y yo con los ojos abiertos por si viniera el Espíritu Santo. Pero no entraba el Espíritu Santo. Y yo dije, pues está cerrada la ventana,
Me paro, abro la ventana, pues no, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo? Y otra vez ven el Espíritu Santo. Estuve como 45 minutos y el Espíritu Santo nunca se apareció. Ya me voy a la frenada. Ya, eso es un momento. Pero porque ya lo puedo ver como un proceso de fe. Y hay otros momentos, ¿no? Me acuerdo cuando yo iba a hacer el servicio social, me había tocado Mulegé, yo había escogido Mulegé, y Mulegé dicen que está precioso. No lo conozco yo. Pero yo no quería Mulegé, yo quería más en Ensenada porque había una muchacha que me gustaba. Entonces, bueno, fíjense, le puse a la universidad, según una situación. Pues es que yo estoy en un grupo juvenil y he sentido, pues como que pienso que a lo mejor Dios me llama para la vida. O sea, estoy discerniendo ¿cuál discerniendo? Pues era la mucha. Y yo dije, ¿qué fregados le va a interesar a la universidad? Pues no me van dando la plaza. Abrieron una plaza especialmente para mí en la mitad del desierto, para yo poder estarme yendo los fines de semana a Ensenada, según yo por la mucha. Pero ya voy viendo, y yo estaba diciendo, sin saberlo, que es que yo estaba discerniendo, pues solo inventé en ese momento, me acuso del pecado, pero voy viendo. Otro momento, cuando yo conocí al Padre Rayito, me cayó gordo, en el 91, me salí del retiro, la única vez que lo invitaron a la Monumental de Tijuana, las playas, ahí fue a dar un retiro, yo me salí. Y luego resulta ser que lo voy conociendo en el 94 otra vez, cuando fue a celebrar una misa de sanación allá en la parroquia donde yo estaba como ministro, y me dice el padrecito, Padre Benson, va a venir un padrecito de Tijuana a celebrar una misa, ayúdala, güey. Y me llamó más la atención, no tanto el padre, sino los jóvenes que venían con él. Y así, o sea, y son muchos más signos, pero yo no lo veía, o sea, yo no entendía, pero ahora que ya puedo ver hacia atrás, digo, pues si no estaba tan perdido, mi vocación fue cuajando, pero pues yo no oía, yo no entendía. Y es precisamente esto. Entonces tenemos que aprender a ver hacia atrás cómo Dios se ha manifestado. Yo le decía a este joven, en la medida en que tú vayas viendo esa presencia de Dios, vas a saber por dónde te lleva. Y hay personas que a lo mejor dicen, es que pues Dios me llama a esto, pero yo quiero esto. Dios respeta. Dios no obliga a nadie, y lo dice este documento que estábamos viendo, ¿no? Que dice que no, Dios llama, pero no obliga a nadie. Eso es fundamental. Tú estás llamado a esto, pero dices, no, yo quiero esto. Y puedes ser feliz, sí. Pero no es que Dios ya te predestinó para que seas lo que Él dice, y si no, ya no funcionas. Como una persona decía, Padre, es cierto que hay una persona que está destinada para nosotros y que si no nos casamos con no vamos a ser felices. Pues no, imagínate, ¿qué tal si está en la China y habla chino? Pues sería ilógico. Aunque yo tengo una monjita que dice, es que yo no entiendo cómo si se enviudan, se vuelven a casar. Ya no deberían de casarse porque el amor es uno y ya no más. Le digo, no, monjita, no funciona así. Por eso dice, hasta que la muerte los separe. Sí. Entonces, es interesante esto porque nos ayuda a entender. Entonces, Dios llama a él primero aquí también, primero a Moisés, y lo hace a través de un fenómeno. Lo interesante es que Moisés va a investigar, y ahí es donde empieza el diálogo, ¿sí? Y esta figura del Moisés con la zarza ardiendo es una figura espiritual, de tradición espiritual, tanto para la cultura judía o la religión judía como para la religión cristiana, porque tenemos las mismas raíces, ¿sí? Nosotros venimos de los judíos y nuestra herencia es judía, pero ya después también cristiana, judeo-cristiana, ¿sí? Ok, entonces dice, en efecto, cuando se presentó Dios con Moisés, ¿cómo le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para decir, yo soy el Dios de vivos, no de muertos, ¿sí? Llama a su servidor Moisés, es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Entonces, aquí hay un elemento muy importante. Abraham
y Abraham, Isaac y Jacob ya están muertos. Dice, pero ¿por qué los mencionas están muertos? Precisamente es en una alusión para decir, yo soy el Dios de todos, y para mí todos son vivos, no están muertos. De alguna manera empieza ya ese diálogo con Moisés. Ya está dando ahí un mensaje. Dios le está dando un mensaje a Moisés. Esto va a ser muy, muy interesante. Entonces dice, Él se revela, no con B de burro, sino con V, ¿sí? Porque, ay, Dios es muy rebelde. No. Una vez un niño haciendo un catecismo me decía, y bueno, Dios se reveló, también se rebeló contra su mamá. Bien bello el niño cuando le decía, Dios se revela. Entonces yo también, porque Dios se reveló. Digo, no es en esa revelación, no que se revele como tú, sino que se quita el velo. Ya les di cómo se escribía, ¿no? Porque hay que ser muy claros con los niños, porque si no dice, el Padre dijo que Dios se reveló, yo por eso me revelo. Ok, Él se revela, ¿pero para qué? Para salvarlos. Fíjense la imagen que el Señor utiliza para que luego nosotros la entendamos. ¿De qué los va a salvar? De la esclavitud, pero es figura de lo que se va a dar con Jesucristo. Él nos va a salvar de la verdadera esclavitud, la esclavitud del pecado y de la muerte y del miedo al sufrimiento y al dolor. ¿Se acuerdan cuando les hablábamos de cómo Cristo se hizo hombre para entrar en las cadenas del sufrimiento, del dolor y de la muerte? Fue encadenado, por llamarlo así, en la cruz. Y Él padeció, sufrió y murió. Y cuando resucitó, y nos liberó de todo eso. Sí se entiende esa figura. Ok, entonces, Él se revela ¿para qué? Para salvarnos. Pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. O sea, no es así, Dios, yo lo voy a hacer y no ocupar a nadie. No, Dios utiliza al hombre para salvar al hombre. Y obviamente hay que saber escuchar. Entonces, imagínense que Dios te ha utilizado a ti o te está llamando a ti para salvar ¿a quién? A tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus bodoquitos preciosos. Pero si tú aprendes a escucharlo, si no le ayudas a Dios, ¿qué haces? Le estorbas. ¿Me estás oyendo, inútil? En lugar de ayudar a Dios, le estorbamos. Tenemos que ayudarle a Dios en esta obra de salvación. No lo hace solo, ni tampoco lo hace en contra de la voluntad del hombre. Dios es un caballero, te pide permiso. ¿Quieres? ¿Le entras o no le entras? Y por eso nuestra fe es de voluntad. Es que no siento bonito. No te estoy preguntando si sientes bonito, te estoy preguntando, ¿le entras o no le entras? Pero hay que tomar la cruz, hay que partirse el alma. ¿Le entras o no le entras? Déjalo, pienso. Y hay gente que se la pasa toda su vida pensándolo, ¿sí? Entonces, Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo. O sea, para asociarlo a su compasión. Y Moisés, cuando yo hice un trabajo, bueno, yo no lo hizo Madre Blanquita del Pentateuco. Ella cuando leyó todo lo que Moisés dice, ay, pobre Moisés, ay, ahora entiendo, porque intercedía y le daban la espalda, intercedía y le daban la espalda, y ¿sí se acuerda de ese trabajo, madre? Toda una biblista la monjita. Por eso el padre Rarito decía que la mitad de la calificación era mía y la mitad de la calificación era de Madre Blanquita, ¿sí? Entonces, dice, lo asocia a su compasión, lo asocia a su obra de salvación. ¿Para qué fregados crees que el Señor te ha dado el sacramento del matrimonio? Para asociarte a su obra de salvación. No es para que sientas bonito nada más. No es para que, ay, mi corazón late como un burro sin mecate. Es para que seas socio. Él te está haciendo socio del negocio más importante del universo, del negocio más importante de tu vida, la salvación de tu familia. Te está invitando para que seas socio. Y nos quedamos en esto, apunten, nos quedamos para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Se nos ha acabado el tiempo.
Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Y recuerden, Dios es amor y te ama.